Hola a todos de nuevo, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre las progresiones geométricas. Una progresión geométrica es una sucesión de números reales en las que cada término, excepto el primero, se calcula multiplicando el anterior por un número fijo que llamamos razón. Bueno, pues aquí tendríamos una sucesión. Si este a sub 2 lo obtenemos multiplicando a sub 1 por r y este a sub 3 lo obtenemos multiplicando a sub 2 por r, esto sería una progresión geométrica. Si la razón es mayor que 0, todos los términos serán positivos. Si la razón es menor que 0, se irán alternando positivo, negativo, positivo, negativo. Y por otro lado también, si el valor absoluto de la razón es menor que 0, la progresión va a ser decreciente en valor absoluto. Y si el valor absoluto de r es mayor que 0, la progresión va a ser creciente en valor absoluto. Bueno, pues, como hemos dicho, tendríamos el término primero, el término segundo sería el primero por r, el término tercero sería a sub 2 por r, el término cuarto sería a sub 3 por r y así sucesivamente. Pero si lo queremos poner todo en función del primer término y de r, como aquí a sub 3 es igual a a sub 2 y aquí tenemos que a sub 2 es a sub 1 por r, y por r me quedaría a sub 1 por r cuadrado. A sub 4 sería a sub 3, que ya lo tenemos aquí, y por r luego sería a sub 1 por r al cubo. Entonces aquí observamos lo siguiente, que a sub 2 es a sub 1 por r, a sub 3 es a sub 1 por r al cuadrado, a sub 4 es a sub 1 por r elevado a 3. Entonces vemos que siempre va a ser un término igual a sub 1 por r elevado a 1 menos del lugar que ocupa ese término. Aquí, como es el término cuarto, lo elevamos a 3. Si fuera el término décimo, lo elevaríamos a 9. Entonces, en general, a sub n va a ser igual a sub 1 por r elevado a n menos 1. Lo vamos a poner aquí arriba. Y de esta manera podríamos obtener cualquier término de la progresión geométrica. Vale. Otra cosa que podemos o que debemos saber de las progresiones geométricas es cómo interpolamos términos. Es decir, que si yo tengo dos términos de una progresión geométrica y quiero introducir aquí una serie de términos, de tal forma que formen una progresión geométrica, la manera de hacerlo sería calcular cuál es la nueva razón para meter todos esos términos. Y la razón de esa interpolación sería la raíz de m menos 1 b partido por a. Es decir, que si yo voy a meter m términos, pues sería la raíz m menos 1. Si yo voy a meter 3 términos, sería la raíz 3 menos 1, raíz cuadrada. Si yo voy a meter 5 términos, sería la raíz cuarta del último término partido por el primer término. Entonces pondríamos que r sería igual a la raíz m menos 1 de b menos a. Otra cosa que tenemos que saber es que si yo en una progresión geométrica multiplico el primer término por el último, me va a dar lo mismo que el segundo por el penúltimo o el tercero por el antepenúltimo. Vamos a poner una sucesión, una progresión geométrica pequeñita, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5 y a sub 6. La vamos a expresar todo de esta manera en función del primer término y de la razón. Pues me quedaría a sub 1, a sub 1r, a sub 1r cuadrado, a sub 1r3, a sub 1r4, a sub 1r5. Aquí tenemos los 6 términos que teníamos ahí expresados en función de a sub 1 y de r. Bueno, pues si yo multiplico el primero por el último, me quedaría a sub 1 por a sub 1 r elevado a 5. Me quedaría a sub 1 cuadrado por r elevado a 5.
Pero si ahora multiplico el segundo por el penúltimo, me quedaría a sub 1r por a sub 1r a la cuarta. Me volvería a quedar a sub 1 cuadrado r a la quinta. Y si multiplico estos dos, a sub 1r cuadrado por a sub 1 r a la 3, a sub 1 cuadrado r a la 5. O sea que quiere decir que siempre me va a dar lo mismo. Y si fuera un número impar de términos, el que está en el centro solo lo multiplicaríamos por el mismo. Bueno, pues si vemos que da eso, cuando yo quiero calcular el producto de todos los términos de una progresión geométrica, lo que haría sería utilizar eso. Y entonces pondría a sub 1 por a sub n, lo elevaríamos a n, pero claro, si lo elevamos a n, lo elevaríamos el doble de veces, puesto que vamos haciendo parejas. Y entonces habría que hacer la raíz cuadrada de eso. Pues ya habríamos obtenido la fórmula del producto de todos los números de una progresión geométrica. O sea que el producto va a ser la raíz cuadrada de a sub 1 por a sub n elevado a n. Ya tenemos otra fórmula. Ahora vamos a ver cómo calculamos la suma de una serie de términos de una progresión geométrica. Vamos a hacer lo mismo de antes. Tenemos a sub 1, a sub 1r, a sub 1r cuadrado, a sub 1r3, a sub 1r4, a sub 1r5 y bueno, así podríamos seguir. Si yo quiero sumar todo esto, pues tendría a sub 1 más a sub 1r más a sub 1r cuadrado más a sub 1r cubo más a sub 1r4 más a sub 1r5. Y de aquí, de esta suma de estos 6 términos, podríamos sacar factor común, que sería a sub 1. Y entonces me quedaría 1 más r cuadrado más r cubo, más r4, más r5. Lo que pasa es que así nos sale una ecuación un poco larga. Vamos a llamarle a esto, le vamos a llamar p de x, le vamos a llamar a 1 más r cuadrado, más r cubo, más r4, más r5. Si este polinomio lo multiplico por r menos 1, vamos a hacer esta multiplicación, me quedaría menos r a la quinta, menos r a la cuarta, menos r al cubo, menos r cuadrado, menos r, menos 1. Y ahora r por r a la quinta sería r a la sexta, más r a la quinta, más r a la cuarta, más r al cubo, más r al cuadrado, más r. Y si lo sumamos ahora todo, pues este se me irá, se me irá, se me irá, se me irá y me quedará al final menos 1 más r a la sexta. Bueno, pues a este polinomio le vamos a llamar q de x. Le vamos a llamar a r menos 1. Y al polinomio que me sale, le vamos a llamar r de x, que sería r a la sexta menos 1. Como vemos, hemos multiplicado p de x por q de x. Y me ha dado r de x. Como a mí lo que me interesa es p de x, pues p de x sería igual a r de x partido de q de x. Bueno, pues entonces ya podemos poner la suma en función solamente del primer, o sea, del último término. Vamos a quitar esto y vamos a poner aquí que la suma de los n términos sería igual, como hemos visto, al primer término, que era el que se repetía, por r elevado a n menos 1 partido de r menos 1. Hemos visto aquí que aquí, como eran 6 términos, me salía r elevado a 6, pues al ser n términos, r elevado a n. Y aquí r menos 1. Bueno, pues de esta manera concentramos un poco la suma de todos esos términos.
Esto cuando es la suma de una serie limitada de términos, pero podemos tener una serie ilimitada de términos. Entonces, al tener una serie ilimitada de términos, puede ser que el valor absoluto de R sea mayor que 0, y entonces eso querría decir que la suma va a ser infinita. Puede ser que el valor absoluto de R sea igual a 1, y entonces la suma también sería infinita. Y si el valor absoluto de R es menor que 1, entonces aquí sí podríamos utilizar una fórmula. La suma de los n términos sería igual a sub 1 partido de 1 menos R. Bueno, pues con todas estas fórmulas que hemos sacado, ya podemos trabajar sobre las progresiones geométricas. Y en próximos vídeos vamos a ver algunos ejemplos, algunos problemas y ejercicios en las que aplicaremos esta fórmula. Por un lado, la de el término general para obtener cualquiera de los términos de la progresión geométrica, la razón que necesitamos para interpolar términos, cuánto vale el producto de una serie de términos de una progresión geométrica, la suma de una serie de términos de esa progresión geométrica cuando son limitados y la suma cuando son una serie de términos ilimitados. Bueno, pues con esto ya empezaremos a trabajar sobre las progresiones geométricas. En el próximo vídeo veremos algunas cositas más. Así que hasta el próximo, un saludo a todos.